Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos dinámicos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. El día de hoy vamos a continuar con lo que sería el subtema 2.2, solamente que se extiende a varias partes. En este caso vamos a ver qué es la parte 2, que se titula como sistemas de segundo orden. En el anterior video vimos lo que serían algunos factores que vamos a estar utilizando para la mayoría de estos tipos de sistemas de segundo orden. El día de hoy vamos a ver los tipos de respuestas que ya se vieron en los sistemas de primer orden, lo que sería la respuesta natural, la respuesta forzada, total, permanente y transitoria, ¿ok? Para el siguiente video vamos a estar viendo lo que sería precisamente las respuestas a una entrada a impulso y escalón, que son las típicas que se utilizan posteriormente en las materias o asignaturas que sería de instrumentación y control, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema en saber para qué vamos a utilizar ese tipo de entradas, ¿ok? Entonces vamos a retomar algunos conceptos que ya los he puesto pues en los anteriores videos, en el cual pues en primera instancia tenemos que mencionar qué es un sistema. Aparte de ser la extracción de un espacio a estudiar o analizar, es el conjunto de componentes que están interconectados o que están relacionados, pero que están en función el uno al otro, de tal forma que se consiga una tarea u objetivo específico. Ahora bien, ¿qué es una ecuación diferencial? Porque para generar un sistema y para el estudio de esta materia se requiere representarlo a través de ecuaciones diferenciales. Y bueno, es aquella ecuación que contiene derivadas o diferenciales. El orden, que es la derivada de mayor orden contenida en la ecuación diferencial. Si de segundo, de tercer, de cuarto, de quinto orden, que es distinto al grado, ¿ok? También tenemos las diferentes notaciones que hemos estado utilizando, que en esta ocasión las más utilizadas son Lagrange y Leibniz. Entonces, por lo tanto, no hay tanto problema en esas notaciones. Newton y Cauchy pues no se usa regularmente en esta asignatura, pero bueno, para que ustedes tengan ahí el conocimiento de las formas en que podemos representar las derivadas. Ahora también vamos a estar manejando ecuaciones diferenciales invariantes en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Una variable dependiente y sus derivadas aparecen como combinaciones lineales. Sus coeficientes son constantes, ¿ok? Como los siguientes ejemplos que se colocan aquí en pantalla, ¿no? Esto, pues, obviamente 5 sería una constante, 10 sería otra constante. Luego lo que vimos en el anterior video, precisamente el factor de amortiguamiento relativo, ¿ok? Y lo que sería la frecuencia natural, ¿ok? Y estos pues vimos que son constantes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, también eso sería una ecuación diferencial invariante en el tiempo. Y también tenemos este caso, ¿no? Donde ya está normalizado la ecuación diferencial. Bueno, en sí todas ya están normalizadas. ¿Qué significa eso? Nuevamente lo repito, es cuando la ecuación de mayor orden, su coeficiente, que en este caso esta es la de mayor orden y la de mayor orden, su coeficiente es igual a 1. ¿Ok? También sucede con esta que es de tercer orden, como se observa ahí en pantalla. Estamos trabajando en sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias. Lineales, otra vez lo coloco ahí, e invariantes en el tiempo. ¿Cómo sabemos si es un sistema lineal o no es un lineal? Bueno, de una forma muy fácil sería usar el principio de superposición, ¿ok? Obviamente tiene dos propiedades, ¿ok? Aditividad y homogeneidad. Entonces debemos de comprobar si ambas propiedades se cumplen o no se cumplen. Entonces podemos decir ahí que es un sistema lineal o no lineal. Ahora sí, vamos a ver los tipos de respuestas que podemos encontrar para estos tipos de sistemas de segundo orden. Ahí tenemos nuestro sistema. Sería nuestra entrada y las condiciones iniciales a nuestro sistema. Obviamente U es la entrada y YT evaluada en el tiempo inicial desde que inicia, pues sería nuestras condiciones iniciales y nuestra salida que sería YT, ¿ok? UT es la excitación externa o entrada aplicada al sistema, YT0 es el estado inicial del sistema en el tiempo inicial T0 y YT es la salida producida por el sistema, ¿ok? Para que no tengamos ninguna ambigüedad en cuanto a las notaciones. Existen varios tipos de respuesta en un sistema bajo las premisas anteriores. Y como lo había dicho anteriormente, que tenemos, o vamos a ver en este video,
todas estas respuestas: la libre, la forzada, la total, la permanente y la transitoria. Ahorita vamos a hacer un análisis más laborioso en la libre forzada, pero la total simplemente la suma, bueno, una vez lo digo, la suma de la libre forzada, entonces nada más tendríamos que sumarlo, ¿ok? Ya no vamos a hacer un análisis más completo, simplemente la sumamos estas dos respuestas, libre y forzada. Entonces vamos a ver qué es la respuesta libre. Ahí tenemos otra vez nuestro sistema y aquí se ve que nuestras condiciones iniciales tienen que ser diferentes a 0 y nuestra entrada debe ser igual a 0. Entonces es aquella que produce el sistema cuando la entrada o excitación externa aplicada es 0 y su estado inicial y parámetros es diferente a 0. Y vamos a poner un ejemplo para que quede más reiterado el concepto. Obtener la respuesta libre de un sistema eléctrico de segundo orden formado por un resistor, un inductor y un capacitor conectado en serie como se muestra. Emplear como variable el voltaje del capacitor y ahí tenemos todos nuestros valores: la resistencia, la inductancia, la capacitancia, el voltaje de la fuente, que en este caso el voltaje al inicio son 50 volts y la corriente son, en este caso, iniciales a 100 miliamperes. ¿Ok? Entonces tenemos ahí nuestro resistor, nuestro capacitor y nuestro inductor. ¿Ok? Para cargar un capacitor debe de colocarse una batería. ¿Ok? Y en este caso se va a cargar, y para el inductor se tiene que cargar con lo que sería una fuente de corriente, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. Y obviamente pues estos símbolos que aquí estoy ahorita señalando son interruptores, ¿ok? Es decir, una vez que inicia, ese interruptor se va a cerrar, aquí como se observa aquí en pantalla, y este se va a abrir, este se va a cerrar y este se va a abrir, ¿ok? Y obviamente vamos a ya quitar estos, las fuentes, bueno, en este caso la fuente de voltaje y la fuente de corriente una vez que inicie a correr el tiempo, ¿ok? O el transcurso del tiempo, así como observo aquí en pantalla. Obteniendo el modelo matemático del anterior sistema eléctrico, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos que sería la segunda derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más R entre L por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más 1 entre L por la capacitancia, bueno, la inductancia por la capacitancia, por el voltaje del capacitor, todo igualado a 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tenemos lo que sería, vamos a cambiar, bueno, las variables. En este caso, el voltaje del capacitor es igual a Y, R entre L sería A y 1 entre LC sería B, ¿ok? Y nuestro voltaje del capacitor, cuando es tiempo 0, es igual al voltaje 0, ¿ok? Con las condiciones, con las condiciones que nos dieron en el enunciado, ¿ok? La corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor, ya que están en serie, ¿ok? Por lo tanto, la corriente del capacitor, recordemos que se puede ver como la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Por lo tanto, gracias a esto, a esta igualdad, pues podemos decir que también la corriente del inductor es lo mismo, ¿ok? Como en términos de la derivada, ¿ok? Tenemos Y' más AY' más BY igual a 0, y por lo tanto aquí lo que hacemos para simplificar muchísimo los pasos es ya colocar los valores de lo que sería A y B, ¿ok? Entonces por lo tanto A sería igual a 200 y B igual a 10.000. Recordemos que hay que pasar lo que sería, bueno, estandarizar nuestras unidades, ¿ok? Es decir, a la forma neutral, ¿ok? De las unidades. Si está en miliamperes, tenemos que pasarlo a amperes, o si está en milivolts o microvolts, tenemos que pasarlo a volts, ¿ok? Para que todo se haga en el sistema internacional, ¿ok? Y' más AY' más BY es igual a 0. Por lo tanto, podemos ahí reemplazar los valores. Y ahora lo que hacemos es cambiar esa variable. La variable de lo que serían precisamente las derivadas, que en este caso Y' se puede ver como una variable de cambio, ¿ok? Que en este caso vamos a generar una ecuación característica, que sería lambda al cuadrado más 200 lambda más 10.000 es igual a 0. Por lo tanto, podemos extraer sus raíces, o sea, lo que ustedes ya conocen, para obtener esas raíces de una ecuación de segundo grado a través de la famosa, bueno, como se dice coloquialmente, la chicharronera. Y por lo tanto, al solucionarlo, nos va a arrojar que las raíces son iguales y reales. Es decir, lambda 1 es igual a lambda 2 es igual a menos 100. ¿Ok? Por lo tanto, es una solución a raíces reales e iguales. Y eso lo vimos en el anterior video. Yo les invito a ver el anterior video para que ustedes vean el tipo de solución que se tiene que
realizar para tener la respuesta correcta. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. El voltaje del capacitor, este sería la respuesta libre, que sería igual a K1 más K2 por T, y todo eso multiplicado por E a la menos 100T, ¿ok? Entonces, como aquí se observa en pantalla, lo que vamos a hacer ahora es derivar, ¿ok? Es derivar a nuestra respuesta del voltaje del capacitor. Ok, una vez que lo obtuvimos, tenemos toda esta expresión que estoy ahora señalando en este momento. Ahora, sustituyendo lo correspondiente, tenemos lo siguiente: el voltaje de lo que sería la fuente inicial, ok, sería igual a K1 por K2, y aquí vamos a evaluar 0, ok, de la principal de la libre, 0, aquí en T igual a 0, ok, y recordemos que todo elevado a la 0 va a ser 1, ok. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es ir reemplazando los valores hasta hallar que K1 va a ser igual al voltaje 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, aquí lo que hacemos es ahora cambiar lo que sería esta parte, porque recordemos que habíamos dicho que la corriente, ¿ok? La corriente del inductor sería igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo, que sería esta parte. Bueno, una vez que despejamos a la derivada, es decir, la derivada del voltaje capacitor respecto al tiempo es igual a la corriente del inductor entre la capacitancia, y esto lo igualamos a toda esta expresión como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, donde encontremos una T, vamos a evaluar a igualarlo a 0, ¿ok? Por lo tanto, al último nos queda de esta forma hasta despejar a K2, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Por lo tanto, nos quedaría como K2 es igual a la corriente inicial de la fuente de corriente entre la capacitancia más 100 por el voltaje 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, podemos reemplazar ya los valores pertinentes. K1 es igual a 50 y K2 es igual a 5500, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la respuesta al final del capacitor en forma libre sería igual a 50 más 5500 por el tiempo, todo eso multiplicado por E a la menos 100T, ¿ok? Y ahí tenemos lo que sería la gráfica, ¿ok? Ahora tenemos la respuesta forzada. ¿Qué sería la respuesta forzada? Bueno, que nuestras condiciones iniciales son igual a 0 y nuestra entrada es diferente a 0. ¿Ok? Es aquella que se debe únicamente a los parámetros o características propias del sistema y a la excitación externa o entrada aplicada a este. De igual manera, se considera que el estado inicial del sistema es nulo. Y entonces, para ello vamos a concretarlo a través de un ejemplo otra vez. Sería para un sistema eléctrico. Obtener la respuesta forzada de un sistema eléctrico de segundo orden formado por un resistor, un inductor y un capacitor conectados en serie y alimentados por una fuente de voltaje. La variable de interés es el voltaje del capacitor. ¿Ok? Aquí lo tenemos ahora de diferente configuración. Obviamente que aquí el interruptor se va a cerrar una vez que empieza a transcurrir el tiempo. Es decir, T igual a 0, y entonces se cierra ese interruptor y empieza a alimentar a toda nuestra conexión en serie, ¿ok? De forma constante. Entonces, por lo tanto, también tenemos nuestros valores, que sería la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿ok? Y luego la tenemos que estandarizar, es decir, nuestro sistema internacional, en henrys, tenemos que pasarlo a henrys, y lo que sería microfaradios a faradios, ¿ok? Y tenemos nuestra fuente de alimentación de voltaje, que sería 120 por el coseno de 337T. Por lo tanto, una vez que se cierra, se quedaría de esta forma. Y tenemos nuestras condiciones también iniciales para lo que sería la fuente del voltaje del capacitor, más bien del voltaje del capacitor cuando es el tiempo 0, es igual a 0, y nuestra corriente del inductor cuando el tiempo es 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, obteniendo el modelo matemático del anterior sistema eléctrico, lo tenemos de esta forma. Ahora lo que hacemos es que el voltaje que se alimenta va a ser igual a 0, ¿ok? Cuando se inicia. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Ahora cambiamos las variables. En este caso, el voltaje del capacitor es igual a Y, R entre L es igual a y 1 entre L por C es igual a B. Entonces, por lo tanto, cambiamos ahí todas nuestras variables y lo concretamos de esta manera, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Ahí lo que hacemos ahora es sustituir los valores, cuánto vale A y cuánto vale B. En este caso, A vale 200 y B vale 10,000.
Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Como se observa en pantalla, cambiamos lo que sería nuestros términos a esta nueva variable, lambda, que sería, bueno, que generaría más bien una ecuación característica. Y sería lambda al cuadrado más 200 lambda más 10.000 igual a 0. Por lo tanto, podemos sacar raíces, ¿ok? Y eso pues a través de la ecuación de solución de ecuaciones de segundo grado, o la famosa chicharronera. Y por lo tanto, vemos que van a ser iguales, raíces reales e iguales, ¿ok? Que en este caso lambda 1 es igual a lambda 2, que es igual a menos 100. Por lo tanto, es una solución a raíces reales e iguales, ¿ok? Por lo tanto, se tiene la solución homogénea y ahora una solución singular. En este caso tenemos la homogénea que se va a sumar a la singular, ¿ok? Más bien, perdón, es una solución homogénea y que ahora va a ser una forma singular, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos nuestro voltaje del capacitor en forma homogénea, que sería igual a K1 más K2 por T por E a la menos 100T, ¿ok? Dentro de la literatura de Rodríguez, ¿ok? Él nos sugiere o nos propone la siguiente solución, que recordemos que en ecuaciones diferenciales hay tres tipos de soluciones: la general, la particular y la singular. La singular es una propuesta para ver si tal vez esa sea la solución correspondiente, ¿ok? Entonces quedaría de esta forma: el voltaje del capacitor es la solución singular, que sería K3 por el coseno de 337T más K4 por el seno de 337T. Por lo tanto, hacemos la derivada y obtenemos todo este término, como se observa aquí en pantalla, solamente que esta parte se cambian de signos. O sea, casi son idénticos, solamente que cambian signos. Ahora el seno está en positivo y quedaría como negativo. Esta parte, aquí al parecer no había cambio, solamente cambia el signo en esa parte. Obtenemos ahora la segunda derivada. Ahora sí cambian ambos su signo, más bien. Seno se mantiene en su signo y coseno cambia de signo. Colocando estos valores en la ecuación diferencial lineal de segundo orden principal, tenemos esta forma, ¿ok? La que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, por lo tanto, los igualamos, ¿ok? Que sería todo este término como se observa aquí en pantalla. Lo que hacemos es ir desarrollando la parte izquierda y luego igualar términos de coseno con seno y los términos independientes, ¿ok? Como se observará a continuación, ¿ok? Aquí tenemos este término de coseno que se va a igualar a toda esta parte, ¿ok? Esta parte de seno se va a igualar a la parte de seno, pero en nuestro caso, en la parte derecha no hay ningún término en seno, ¿ok? Por lo tanto, va a ser igual a 0, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Menos 132.129 K3, ¿ok? Sería igualado a la parte, sería más 75.400 K4 es igual a 1.200.000. Aquí, bueno, hubo un error en el momento de colocar lo que sería esta parte. ¿Cuánto vale? Sería 4 aquí, ¿ok? Y ahora lo que hacemos aquí es... no, me estaba confundiendo yo. En esta parte no, sí, esta parte está mal. Sería 4. Ok, sí. Porque aquí sería igualado a esta parte. Toda esta parte. Con lo que sería precisamente en la otra... no, pero aquí ya, bueno, aquí... una disculpa, aquí me acordé que había restado. Entonces, por lo tanto... esa es de una vez que ya se restó los 10.000 contra los menos 142.129, ¿ok? Y por eso es que sale ese valor, ¿ok? Entonces no está mal, simplemente se me olvidó que ya había hecho la sustracción, la resta, entonces por lo tanto quedaría de esta forma. Y luego sería menos 75.400 K3 menos 132.129 K4 igual a 0, ¿ok? Porque no tenemos a la derecha un término de seno. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos el valor de K3 y K4. K3 vale menos 6.85 y K4 vale 3.9. Por lo tanto, tenemos ya la solución de lo que sería la respuesta singular, que sería igual
la solución, no respuesta, a la solución singular, que sería igual a menos 6.85 por el coseno de 337t más 3.9 por el seno de 337t. ¿Ok? Sumamos la homogénea y la singular para dar la respuesta forzada. ¿Ok? Una vez que ambas se suman, pues se va a generar la forzada. ¿Ok? Buscamos la primera derivada de lo anterior. ¿Ok? Que sería de esta forma. La derivada del voltaje del capacitor en una respuesta forzada respecto al tiempo sería todo este término, como se observa ahí en pantalla. ¿Ok? Y colocando las condiciones iniciales. ¿Ok? Que en este caso, pues, la derivada de la parte forzada respecto al tiempo va a ser igual a 0. ¿Ok? Y lo que sería aquí, evaluar todo cuando t es igual a 0. Por lo tanto, aquí nos arrojó que sería igual a K1 menos 6.85. ¿Ok? Y una vez hecho esto, pues ya despejamos a K1. Y luego lo que sería en esta parte sería 0 igual a menos 100. K1 más K2 más 100, que diga 1470.3. Bueno, esta parte se me olvidó, esta es la parte de arriba y esta parte es esta parte de abajo. ¿Ok? Cuando ya se iguala, bueno, cuando se colocan las condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sería K2 es igual a 100 por K1 menos 1470.3 y por lo tanto se despeja como K2 igual a menos 785.3. Por lo tanto, al último, nuestra respuesta forzada va a ser igual a 6.85 menos 785.3t, todo eso multiplicado por e a la menos 100t menos 6.85 por el coseno de 377t más 3.9 seno de 377t. ¿Ok? Y por lo tanto tenemos su gráfica, que sería de esta forma, como se observa ahí en pantalla. Ahora vamos con la respuesta total, y esa es una forma más fácil de elaborar. Una vez que ya tenemos nuestra respuesta tanto natural como nuestra respuesta forzada. ¿Ok? Lo siguiente, para obtener la respuesta total de un sistema de segundo orden en forma general es necesario primeramente conocer su estado inicial y la excitación externa aplicada, ya que se depende de estos datos y de los parámetros del sistema, es decir, condiciones iniciales diferentes a 0 y la entrada igual diferente a 0. ¿Ok? Entonces tenemos la respuesta total, que sería la libre más la forzada. ¿Ok? Libre o natural es lo mismo. ¿Ok? Respuesta permanente sería también llamada respuesta en estado estable, en la que se produce el sistema cuando se ha estabilizado. Es decir, el sistema alcanza su estado estable después de que ha transcurrido un cierto tiempo muy grande que tiende a infinito. Entonces sería la permanente. La respuesta permanente sería evaluar a nuestra respuesta total con un límite cuando t tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ya una vez obtenida la total, podemos generar la respuesta permanente, evaluando donde encontremos todo una t con infinito. ¿Ok? Respuesta transitoria nada más es la diferencia. ¿Ok? La forma en que el sistema responde antes de estabilizarse o alcanzar el estado estable. Es lo que se denomina en el estudio de los sistemas dinámicos como la respuesta transitoria. ¿Ok? Entonces la transitoria no es más que la diferencia entre la total menos la permanente, es decir, la que se va fluctuando, por así decirlo, o es muy variable. Precisamente en estos tipos de sistemas de segundo orden vemos que tiene un tipo de bueno, para aquellos sistemas que son subamortiguados, que de hecho lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a ver lo que sería cómo responde un sistema cuando se le da una entrada de escalón y que es tipo subamortiguado. Pues obviamente vemos que empieza a oscilar. ¿Ok? Y ahí lo que vemos que lleva un cierto tiempo de transitorio y luego se vuelve permanente. ¿Ok? Entonces, con el anterior, bueno, los anteriores ejemplos, vamos a ver la respuesta total. Obtener la respuesta total de un sistema eléctrico de segundo orden formado por un resistor, un inductor y un capacitor conectados en serie y alimentados por una fuente de voltaje. Así también cargados por una fuente de corriente al inductor y una fuente de voltaje al capacitor. La variable de interés es el voltaje del capacitor, como se observa aquí en pantalla. Es exactamente lo que vimos anteriormente, solamente que ahora le damos condiciones iniciales al capacitor y al inductor, y a la vez, una vez que se cierre, también se va a alimentar constantemente por una fuente de voltaje, ¿ok? Que en este caso es cosenoidal, ¿ok? Ahí tenemos nuestras condiciones iniciales, nuestra fuente que alimenta una vez que se cierran los interruptores y se abren,
correspondientemente. Entonces quedaría de esta forma. Y lo que hacemos, pues ya habíamos encontrado la respuesta tanto la forzada y la natural, ¿ok? Por lo tanto, lo que hacemos es sumarlas ambas, ¿ok? Que sería total igual a la libre más la forzada, ¿ok? La simplificación analítica lleva el mismo proceso como se hizo con los sistemas de primer orden, pero podemos reducir demasiados pasos al sumar la respuesta natural y forzada que encontramos en las anteriores diapositivas. Y sería eso como se observa ahí en pantalla. Tenemos la libre y la forzada y simplemente la sumamos y restamos correspondientemente a los términos que deberían de, bueno, ya sea una diferencia si existe o no y sumarlo, si es que existe. Entonces, por lo tanto, nuestra respuesta total va a ser igual a 56.85 por e a la menos 100t más 4741.7 por t por e a la menos 100t menos 6.85 por el coseno de 377t más 3.9 por el seno de 377t, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la respuesta permanente? Una vez que ya obtuvimos esta respuesta total, lo que hacemos es evaluarlo donde veamos una t, le colocamos un infinito, ¿ok? Más bien, evaluamos en infinito. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta total y le colocamos o le aplicamos un límite cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Ahora mismo hay algo que podría haber un poquito de duda de qué pasa con estos términos, ¿ok? ¿Qué pasa con estos términos? Por ejemplo, si lo vemos de esta forma, e a la menos 100t, ¿ok? Sería igual a e a 1 entre 100t, ¿ok? Y si evaluamos esta parte como 1 entre infinito, ¿por qué? Porque sería 100 por infinito, todo multiplicado por infinito da infinito. Es decir, algo que está creciendo y lo vuelves a multiplicar, va a crecer otra vez de forma infinita. O sea, como que queda un poquito ambiguo el concepto, pero eso no quiere decir que no importa con qué le estemos multiplicando ese infinito, simplemente se va a volver más infinito, ¿no? Entonces, como tal, sería infinito. Pero aquí vemos que si evaluamos 1 entre infinito, cada vez que esto va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, se va a acercar o tiende a 0, ¿ok? Entonces, por lo tanto, quedaría como e a la 0. Y todo elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esa forma. Entonces, no habría ningún problema en esa parte. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, por eso es que se arroja, o bueno, se simplifican los valores hasta llegar a esta parte de 3.9 por el seno de 377t menos 6.85 por el coseno de 377t. Ok, lo dejamos así, o sea, no lo evaluamos, simplemente vamos a graficarlo porque obviamente estos valores, bueno, lo de seno y coseno oscilan. Y si oscilan entre el valor máximo, que en este caso para el seno sería 3.9 y para el coseno sería 6.85. Recordemos que esa es su amplitud, ok. Entonces, por lo tanto, estaría oscilando, no llega como tal, no está acotado como tal, o más bien que no tiene un valor, sino que va oscilando. Entonces, por lo tanto, eso quedaría como la respuesta permanente. Ahora la respuesta transitoria sería la total menos la permanente, ¿ok? Sería simplemente la resta y ya obtenemos la transitoria, que sería igual a 56.85 por e a la menos 100t más 4741.7 por t por e a la menos 100t. Y tenemos las gráficas correspondientes a la total, ¿ok? Va como oscilando, pero va disminuyéndose. Ok, como se observa ahí en pantalla. Tenemos luego la permanente, va oscilando, ok. Y tenemos la transitoria, que obviamente va acercándose hacia un valor definido. O bueno, al parecer está acercando al 0, ok, una transitoria. Esas son por separado, ya se juntan y se hace la total, ok. Y bueno, hasta aquí hemos terminado con este video. Si necesitan rescatar algún conocimiento más o información importante,
es necesario consultar la siguiente bibliografía de Rodríguez. Este es de dinámica de sistemas. De aquí obtuve la mayoría de información. Ogata, sistemas dinámicos. Bolton, ingeniería de control. También es un libro muy, muy fuerte que puede ayudar para estos conceptos. Y lo que sería Dorf, sistemas de control moderno. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, comenten, compartan y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en ese instante. Si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.